Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Déjenme ver si el audio está bien configurado porque se me hace que no. Sí, parece que sí está todo bien. Ok. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va su semana? ¿Mucho trabajo o tranquilos? Tranquilo después de los parciales, ¿Después de qué? de los parciales que tuve. Después de los exámenes, ¿verdad? Ya pasaron sus primeros parciales. Maestros locos, ¿verdad? Que les hacen exámenes en línea. Pero bueno. Ok, pues bueno. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Nada? No, no es cierto. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un poquito de las transacciones y de ORMs, ¿no? Ver cómo podemos integrar esto a una aplicación de Spring. Mi primera pregunta que quería hacerles era, bueno, más bien son dos preguntas. La primera sería, cuando han desarrollado, no sé si les ha tocado toparse con el manejo de transacciones. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo un servicio, a suponer, este, nuestro servicio de orden de compra, ¿no? ¿Se acuerdan que tenemos un pequeño servicio que es con el que hemos estado ilustrando varios conceptos, ¿no? Nuestro servicio de órdenes de compra, ¿no? El famoso orden compra service, ¿no? Y dentro de este método, más bien de este servicio hay un método, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les gusta? Registra orden, ¿no? Que hemos estado también implementando más o menos, ¿no? Pero no sé si se han topado en alguna ocasión cuando estén desarrollando que este método pueda requerir de ejecutar varias operaciones en la base de datos, ¿no? O sea, invocar al DAO varias veces, por ejemplo, operación 1, a lo mejor es un insert en la tabla orden, ¿no? A lo mejor la operación 2 es otro insert, tal vez en el detalle de la orden, ¿no? Donde guardamos, ¿no? Todos los productos que pedimos. Una operación 3, no sé, tal vez a lo mejor un update, a lo mejor de algún estatus, ¿no? Un estatus por ahí de entrega, qué sé yo, una cosa así. Entonces, puede haber procesos que impliquen hacer varias operaciones, ¿no? Sobre todo operaciones DML en la base de datos. Y no se han, digamos, preocupado o les ha tocado resolver, pues, ¿qué pasa si una instrucción se ejecuta bien y la otra no? Ok, a suponer que a lo mejor aquí hay un error de sintaxis o algo pasó, pero esta se ejecutó bien y esta no. ¿Cómo se supone que debería de reaccionar nuestro sistema ante una situación así? ¿Alguien se ha preocupado por hacer esto? ¿O así de, nada, pues no pasa nada, ¿no? Subir la excepción. ¿Subir la excepción será suficiente? O sea, por ejemplo, supongamos que la operación 1 no es exitosa. Y sí, efectivamente, ¿no? Supongamos que la operación 2, vamos a suponer que por un momento que también fue exitosa, pero la operación 3 ya no. En este momento se produce un error y bueno, sí, ¿no? Una primera acción es propagamos la excepción para que se maneje, ¿no? En algún otro componente. Obviamente sería un error garrafal si nos comiéramos, como coloquialmente se dice, ¿no? Comernos la excepción. Porque entonces el sistema nunca mostraría que hubo un error y pues imagínense detectar que hay aquí un problema, estaría bien complicado, ¿no? Pero supongamos que relanzamos la excepción. Ok, ya, la lanzamos. Alguien la maneja, alguien la cacha, pero
¿Creen que eso sea suficiente? O sea, ¿qué va a pasar con estas dos operaciones que sí se ejecutaron bien en la base de datos? Y una tercera no. O sea, al final, todo el proceso de registro de una orden implicaba varias operaciones hacia la base. ¿Ok? ¿Qué harían ustedes? O no sé si se han preocupado por este tipo de cosas, ¿no? O nunca les llegó por la mente que esto puede provocar serios problemas. ¿Nadie ha hecho? Dice aquí Rodrigo, tenemos que hacer un rollback. Eso es correcto, ¿no? El comportamiento que debería de tener este servicio es que si durante el proceso, ¿no? De la ejecución de un proceso, de implementación de un proceso de negocio, si algo falla, deberíamos de deshacer estas dos operaciones, ¿no? Pero recuerden que aquí es nuestro servicio. Realmente aquí no hay SQL, ¿no? ¿Se acuerdan que en nuestro servicio que estuvimos desarrollando, pues no tenemos aquí como tal código SQL, ¿no? Y no deberíamos, porque si no, entonces estaríamos violando, ¿no? Nos estamos metiendo con lo que hace una capa, ¿no? Respecto a nuestra capa de servicios. ¿Sí? Entonces, ¿qué chiste tiene tener una capa de acceso a datos, ¿no? Entonces, se fijan aquí, tenemos registrador de compra, pero aquí pues nunca hay, obviamente, acceso a base de datos, ¿no? Invocamos a nuestro repositorio y ya ese es el que se encarga, ¿no? De hacer la tarea, ¿no? De guardar en base de datos. Pero ¿qué pasa si yo aquí agregáramos más código y eso implicara no nada más guardar la orden, sino también hacer otras actualizaciones, como les comentaba, tal vez y guardar el detalle de la orden de compra y luego a lo mejor guardar un histórico, qué sé yo. Y para eso invocamos a distintos DAOs, ¿no? Que son los que hacen la tarea de acceder. Pues entonces, lo correcto sería, ¿no? Como bien comentan, que hubiera un rollback aquí. Que la operación 2 y la operación 1 se deshicieran porque pues no falló la última, ¿no? O sea, hace seguir los principios de las propiedades así de las transacciones, ¿no? Que una de ellas sería la atomicidad. Es decir, que manejara estas tres operaciones como si fueran una sola en la base de datos, ¿no? Esto implicaría que o se hace bien todo o no se hace nada, ¿no? Entonces, pero mi pregunta es, ¿cómo le hago para implementar este comportamiento? No sé si, por ejemplo, que han desarrollado aplicaciones web o algo, ¿han hecho algo así? Me gustaría saber si han hecho algo de esto. ¿Nadie? Ok, dicen que no. Entonces, imagínense, ¿les ha tocado así desarrollar un sistema web, por ejemplo, en donde tengan que hacer varias operaciones y es decir, no se preocupan por si algo falla? O sea, confían ciegamente en que siempre se van a ejecutar sus tres acciones, ¿no? Entonces, esto, si no nos preocupamos por programar esto como debe de ser, estamos en serios problemas realmente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me queda la duda. ¿Cómo le hacen, por ejemplo, los que programan en PHP, ¿no? Para garantizar este comportamiento. ¿Qué hacen ahí en PHP? ¿O qué hacen en otros lenguajes, no? No sé. Obviamente JavaScript, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cuidan la transaccionalidad en este tipo de lenguajes? Sería mi gran pregunta, ¿no? Algo muy fácil que podríamos hacer. ¿Qué se les ocurre aquí? Algo muy sucio, ¿verdad? Alguien me diría, pues ¿qué te parece si aquí pues metemos código SQL, ¿no? Metemos aquí un commit por aquí abajo. Y si algo falla, pues metemos un rollback. Pero están dando cuenta que esto es algo horrible y algo que es una muy mala práctica. El combinar código de nuestro negocio con instrucciones de bases de datos. Y aparte necesitaríamos estar en una conexión activa, ¿no? Cuando se supone que para eso tenemos los DAOs, ¿no? Entonces me sigue intrigando, ¿no? ¿Cómo le hace la gente que desarrolla en PHP esto? Cuando necesite transaccionalidad, ¿no?
Yo creo que la mayoría de ustedes alguna vez ha programado en PHP, ¿no? No sé, los que ya están trabajando. Me sorprende que nadie me diga que no maneja transaccionalidad en sus sistemas. Entonces, me espantaría yo de ver cómo cómo se implementan este tipo de sistemas, ¿no? Un sistema web sin transacciones es algo muy grave, ¿no? O sea, por este simple hecho. O sea, no podemos garantizar de que siempre van a funcionar las tres operaciones. Algo puede pasar, ¿no? Y entonces van a provocar una serie de inconsistencias tremendas en la base de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, la idea, este requerimiento viene desde años atrás, desde que empezó la arquitectura JEE, ¿ok? Que este requerimiento de la transaccionalidad fue una de las cosas que más se utilizaban en esta arquitectura. Yo diría que casi muchos proyectos adoptaron esta arquitectura en gran medida porque ofrecía la manera de implementar transaccionalidad a nivel de un servicio de negocio de una manera relativamente, diría, entre comillas, sencilla. ¿Ok? Entonces, la idea sería ahora ya entrando un poquito a nuestro código aquí en Spring, que este método que registra una orden, sin que prácticamente le mueva absolutamente nada, ¿ok? Pueda tener un comportamiento transaccional. Que significa que si yo aquí tuviera más accesos a bases de datos, si algo falla con las N operaciones, el rollback se va a hacer en automático. Cuando se lance una excepción, ¿ok? Se detecta que hubo un error y entonces se dispara un rollback en automático, sin que nosotros tengamos que programar como en bases de datos, ¿no? Sobre todo si han estado conmigo en alguna materia en la facultad de que les decía, ¿no? Que siempre hay que cuidar, sobre todo si estamos programando en base de datos, ¿no? De tener un begin, de tener un end y de tener un bloque de excepción, ¿no? Y que les decía, ¿no? Si algo falla, más bien si todo sale bien, pues aquí ya podemos hacer al final un commit, ¿no? Y si algo falla, cachamos la excepción y normalmente aprovechamos aquí este bloque catch para hacer un rollback, ¿no? Entonces, tal vez ustedes dirían, oye, ¿y por qué no llevamos esta misma idea aquí a nuestro código, ¿no? Que hemos estado trabajando? Eso implicaría que tendríamos que meter por aquí un bloque try, un bloque catch, y luego tendríamos que conectarnos o de alguna manera obtener una conexión hacia la base de datos para obviamente poder indicar el inicio y el fin de una transacción. O sea, hace muy mala práctica, ¿no? Algo que no se debe hacer, puesto que este servicio está enfocado exclusivamente a las reglas de negocio, ¿no? Entonces, nótese que aquí ya es cuando yo digo, bueno, de repente se nos olvida eso, ¿no? Exactamente, dice, creo que lo máximo que he hecho con una promesa de JS y ponerle un den con commit y catch exacta, no sirvió. Muy mala práctica hacer esto en código, ¿ok? Porque estamos mezclando cosas de bases de datos con lógica de negocio. Entonces, ¿qué chiste tiene que tenemos nuestros DAOs aquí bien formaditos, ¿no? Si estamos mezclando. Entonces, por otro lado, normalmente esto, pues, no nos deberíamos, las buenas prácticas dicen que el código de una aplicación no debería de preocuparse por estas cosas de commit y rollback, sino que ya el framework, ¿no? O el entorno donde esté corriendo nuestro sistema debería de encargarse. Ahora, hay veces que se complica, ¿no? Indicar dónde es el inicio y el fin de una transacción. Entonces, no sería correcto delegarle esta tarea al developer, ¿no? Que se encargue de... O sea, imagínense aquí, simplemente en este pedacito de código que me están compartiendo, tienen el commit, pero se fijan que se le olvidó, que faltó en el catch. Faltó el rollback en dado caso, ¿no? Entonces, el usar estas instrucciones commit, rollback en código es muy propenso a errores, ¿no? Muy error prone que le dicen. Entonces, siempre que ustedes quieran manejar transacciones ya en un sistema de software,
olvídense de escribir commit o de escribir rollback en alguna parte de su código. Eso está prohibidísimo, ¿ok? Prohibidísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí es donde les digo, donde ya entran los frameworks, obviamente como el de Spring, ¿no? Que nos ayuda a resolver esta situación. Bueno, este requerimiento, les digo, no es nuevo, es algo que lo implementó muy bien JEE con el famoso concepto de los GJBs, que ustedes yo creo que no saben ni qué son, ya no les tocó, que eran componentes que nos ofrecían, entre otras cosas, esas funcionalidades. Todos los métodos que definíamos dentro de un EJB, que era una clase muy particular, nos ofrecían servicios de transaccionalidad. Es decir, lo que nos decía esa especificación es que cuando empiece la ejecución de un método, va a empezar una transacción implícitamente. ¿Ok? Que significa que todas las operaciones que tengan que ver con bases de datos o con otros recursos transaccionales van a estar englobados en esa transacción. Cuando el método termine de ejecutarse, esa transacción en automático se confirma si la ejecución del método es exitosa. Si llegara a ocurrir un error, una excepción, entonces hacemos rollback. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, la manera en cómo implementaron esta idea de transaccionalidad. Entonces, ahí fue donde ya estos componentes se volvieron muy famosos. Entonces, todo el mundo los usaba por la facilidad para delimitar transacciones. Entonces, si yo quiero iniciar un comportamiento transaccional, creo un método y todo lo que ponga dentro del método es una transacción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le agregamos transaccionalidad a esto? Vean que en el caso de este framework es muy sencillo. Primero que nada quisiera mostrarles dónde surge todo. Les voy a abrir aquí un poquito la documentación del framework, ¿no? Todo nace con algo que se le conoce como el Transaction Manager. Si yo quiero englobar cierto código en una transacción, en el caso del framework Spring, me ofrece esa funcionalidad a través de la configuración de un Transaction Manager. El Transaction Manager es un objeto, es un bin, ¿ok? Ya acuérdense que en Spring todos son bins, ¿no? Es un bin que también va a estar en el IOC, en el Application Context. Y ese bin va a tener la capacidad de administrar nuestra transacción. Básicamente, ¿qué métodos define este bin? Básicamente, pues los métodos que nos hacen falta implementar, ¿no? Un commit y un rollback. ¿Ok? Nosotros podríamos hacerlo manual. Podríamos, por ejemplo, crear un bin en el container y invocarlo, inyectarlo en nuestro servicio y directamente invocar al método commit y rollback cuando terminemos nuestro código y cuando ocurra un error. Pero están de acuerdo que si hacemos eso vamos a volver a caer en las mismas malas prácticas, ¿no? Que no debemos de controlar manualmente la transacción. Entonces, lo que nos ofrece Spring son algunos mecanismos para que nosotros no lo hagamos de manera directa, sino que lo único que le vamos a decir a Spring es decirle, quiero que este método sea transaccional. Y con eso el framework se va a encargar de, justo antes cuando nuestro método se vaya a invocar, el framework va a invocar un método que permita, ¿no? Más bien va a crear una nueva transacción que permita englobar a todas esas instrucciones, ¿no? En una transacción. Y justo cuando acabe, hagan de cuenta que lo que haría Spring es justamente, digamos, en la primera línea de nuestro método, invocaría aquí algo así como un start transaction o un begin transaction. Y justamente antes de que acabe nuestro método, invocaría commit, que sería esta instrucción de aquí, ¿no? Si llegara a ocurrir un error, Spring cacha esa excepción, después la relanza, pero antes de relanzarla, invoca el rollback para que pues nuestro código sea consistente, ¿no? Y no modifiquemos y no alteremos la consistencia de la base de datos. Entonces, bueno, ¿qué es entonces luego entonces qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente ahora es implementar, más bien agregar un nuevo bin a nuestro container, ¿ok? Que de entrada extienda de Platform Transaction Manager, ¿ok? O más bien que implemente, bueno, ya hay varias implementaciones, esta es la interfase,
Son interfaces realmente estas clases que ven aquí. Quiere decir que el mismo framework de Spring ya ofrece implementaciones. Por ejemplo, hay una implementación que es para JDBC, que es la que vamos a usar ahorita. Ok, que viene un poquito más abajo. Ok, hay otra, por ejemplo, cuando usamos un ORM. Ok. Entonces, como pueden ver aquí, viene toda la funcionalidad que está relacionada con las transacciones. Hay un montón de conceptos relacionados con la transaccionalidad, ¿no? Que si los niveles, ¿no? Que si cómo interactúan una con otra, etcétera. Entonces, no voy a meter tanto ahorita esos detalles. Vamos a hacer la configuración más sencilla, ¿no? Entonces, miren, esta es la que les comentaba, la implementación para JDBC. Se llama Data Source Transaction Manager y vean que está en el paquete JDBC. Entonces, este Transaction Manager es el que me puede servir cuando tenga aplicaciones que trabajan con un solo recurso transaccional, o sea, transacciones locales. ¿A qué me refiero? Que todas las transacciones actúan sobre una misma base de datos. ¿Se recuerdan que comentábamos en clases anteriores de lo que era una transacción global, ¿no? Cuando quisiéramos formar transacciones entre varios nodos, ¿no? Entre varios servers, aquí ya no me sirve tanto un Transaction Manager, ¿no? Aquí ya tendría que auxiliarme de un Application Server, pero bueno, también decíamos que hoy en día ya la mayoría del desarrollo de software ya evita usar transacciones globales, ¿no? Me comentan acá en el chat, dice, entonces solo se le pone una anotación al principio del método que querramos que haga el commit automático y rollback si falla. Es correcto. O sea, con todo este choro a lo que vamos a llegar es a poner una anotación encima del método y listo. Pero en verdad todo lo que ocurre detrás de eso, ¿no? Vamos a hacerlo con la anotación y después les voy a dar una breve introducción a qué es lo que realmente pasa detrás de cámaras, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es realmente interesante, muy interesante. ¿Ok? Igual ahorita vemos qué se imaginarían, cómo implementarían eso, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Por configurar este bin, justamente. Entonces, miren, si quisiéramos volver a este método transaccional, entonces aquí en nuestro script en nuestro XML de configuración no tenemos JDBC. ¿Se acuerdan que aquí tenemos, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando con H2 o inclusive hasta con el Oracle de la nube, también puede ser, no hay problema. Voy a hacerlo ahorita con el de H2. Ok. Si nosotros quisiéramos hacer transacciones de ese servicio, primero tengo que agregar al container al Transaction Manager, que va a ser el encargado pues, de implementar esta funcionalidad. Entonces, simplemente aquí hay que declararlo, ¿no? Lo único que tengo que hacer es agregar aquí un bin. Ok. Y pues podemos seguir aquí la misma convención. Se fijan, el ID realmente no me importa tanto, no tiene que llamarse así. Puedo ponerle como yo quiera. Lo importante es que existe el bin. Realmente el nombre es lo de menos, ¿no? Entonces, bin ID voy a poner el mismo nombre, que puede ser, repito, cualquiera de XManager. Y la clase, pues tal cual como viene aquí, ¿no? En el apunte. Si quieren, les paso esta definición. Voy a compartirles aquí un code chat para por si quieren ir copiando estas cosillas que estamos haciendo. Aquí pueden ir ustedes haciendo la copia, ¿no? Por si quieren ir copiando estas configuraciones. Ok. Bueno. Entonces, vamos a ver. TX Manager y la clase, como decíamos, la clase se llama Data Source. Data Source. Perdón. Es aquí. Data. Oh, que la canción. Data Source. Transaction Manager. Entonces, nada más observen aquí dice JDBC y ya. Y lo único que tenemos que asociarle a este Transaction Manager, pues es el
es el data source con el cual va a operar, ¿no? Este Transaction Manager necesita de un data source para poder implementar una transacción. Pero pues ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos el data source que ya hemos platicado de lo que es, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, como está aquí en la documentación, se fijan, lo único que tendríamos que hacer es hacer la referencia, ¿no? ¿Se acuerdan cómo hacían la referencia, ¿no? Hacemos la referencia a nuestro data source, que en este caso, pues es el bin que tenemos acá. Entonces, pues simplemente ponemos property name y hay una propiedad que se llama data source, ¿ok? Y hacemos referencia a, pues, el bin que está acá arriba, ¿no? Hacemos referencia a data source, ¿ok? Que sería, pues, este bin que está aquí, ¿ok? Básicamente esto sería todo. Esta es, digamos, la configuración mínima. Pero como pueden ver, vale la pena. Voy a abrir el Javadoc de esta clase porque vale la pena comentar algunos de otros de los métodos que tiene este bin. Entonces, miren, vamos a poner Javadoc. Ok. Entonces, más o menos lo que les he estado platicando todo esto viene explicado aquí. Ok. ¿Cuál es la idea de este Transaction Manager, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de crear transacciones, etcétera, etcétera? Entonces vean que tiene una serie de métodos. Nosotros ahorita el método que usamos es el de setDataSource, que por aquí anda, de esta por aquí, heredado, ¿no? De alguna de hecho, aquí está, miren, setDataSource. ¿Qué otros métodos interesantes? Por ejemplo, podemos configurar cierto comportamiento de la transacción. Por ejemplo, podemos configurar un timeout, algo que también se llega a hacer mucho en sistemas. No sé si les ha tocado cuando están en una aplicación web y si de plano el proceso que están lanzando tarda demasiado, el sistema le responde con un timeout, ¿no? Ese timeout normalmente va a dar hasta la base de datos, que significa que si una transacción tarda demasiado, vamos a abortar esa transacción porque ya es mucho tiempo para evitar consumo de recursos y se hace un rollback. ¿Ok? Entonces, los métodos set nos permiten, entre otras cosas, configurar un timeout. Por ejemplo, miren, aquí está. El set default timeout, ¿no? Entre otras cosas. Podemos, por ejemplo, indicar si la transacción es únicamente de lectura. Eso significa que no vamos a modificar ningún dato, solamente vamos a hacer consultas. ¿Ok? En JDBC no tiene mucha relevancia, ¿no? Las consultas, pero cuando estemos en un ORM, ahí sí es importante, a pesar de que sean consultas, indicar que se trata de una transacción de solo lectura. Ahorita vamos a platicar por qué. ¿Vale? Entonces, bueno, hay varios métodos que podrían ser aquí interesantes de repente revisar qué hace, ¿no? Ok, hay otra funcionalidad que nos permite, inclusive Spring nos permite configurar qué excepciones son las que queremos que se haga un rollback. Ok. Puede ser que si se genera cierta excepción, entonces no podemos decirle al Transaction Manager, ¿sabes qué? Si se genera cierta excepción, no hagas rollback, ¿no? Yo asumo que no debemos hacer rollback. O sea, es muy, muy configurable este Transaction Manager. Bueno, entonces ya que está ya que tenemos nuestro Transaction Manager hecho, ok. Listo, ya estamos grabando de nuevo. Entonces les comentaba, ya que tenemos el Transaction Manager configurado aquí, ok, pues el siguiente paso es únicamente anotar acá nuestro código hay una transacción que se llama @transactional. Entonces simplemente le ponemos transactional, que esta es la anotación de Spring, ok, y con esta transacción ya le estamos diciendo al framework que vamos a hacer este método justamente transaccional, ok. ¿Esto qué significa? Que cuando entremos al método inicia la transacción, cuando salgamos y todo sale bien, se confirma. Aquí dentro de la anotación tenemos varias opciones que podemos configurar.
¿ok? Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Podemos configurar si es una transacción de solo lectura, por ejemplo. Podemos configurar qué excepciones, ¿ok? Podemos excluir para que no se haga un rollback. Si estamos conscientes de ello, podemos inclusive configurar este nivel. ¿Sabes qué? Si se hace un null pointer exception, no sé, si se hace alguna otra excepción, no hagas rollback, ¿no? Podemos configurar, por ejemplo, el aislamiento. ¿Se acuerdan de esto en bases de datos, ¿no? El nivel de aislamiento de una transacción. Que si es read committed, que si es lecturas repetibles o si es serializable. ¿Ok? Entonces, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Los mismos conceptos que en bases, ¿no? Podemos configurar algo que sí, a lo mejor esto es nuevo para ustedes, que es la propagación. ¿Ok? Es decir, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si un servicio invoca a otro servicio y si ambos métodos son transaccionales? ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que tenemos un servicio A que define un método M1, ¿no? ¿Y qué pasa si este método está anotado con @transactional? ¿Y qué pasa si este servicio invoca a otro servicio? Vamos a suponer un método M2. ¿Ok? ¿Y qué tal si también lo tenemos aquí marcado con @transactional? Como ambos están en transacciones, ¿qué puede suceder, no? Entonces, a las diferentes opciones que podamos configurar cuando interactúen dos métodos transaccionales se conoce como el nivel de propagación. Por default, cuando ocurre esto, por si no configuramos nada, lo que va a suceder es que la transacción que inició aquí el servicio A va, digamos, a propagarse hacia este método. O sea, es como si formáramos una sola transacción. ¿Ok? Termina este método 2 de ejecutarse y la transacción no termina, ¿no? Termina hasta que el método 1 termine la ejecución. ¿Ok? Digamos que este es el comportamiento por default. Si este comportamiento no nos sirve, hay varias opciones, ¿no? Una de ellas es, si invocas a otro método, podemos decir que la transacción que estaba en A se suspenda por un momento, se ejecute M2 en una nueva transacción que tenga su propio ciclo de vida, ¿no? Su commit, su rollback, y cuando esta transacción del método termine, continúe la transacción en M1. ¿Ok? Y así hay varias opciones, ¿no? Con el cual podemos configurar este parámetro. ¿Vale? Eso de repente no es tan común que tengamos que configurar esto. Casi siempre el comportamiento por default es el que más conveniente, ¿no? Que la transacción se propague. Pero bueno, en casos muy particulares podemos cambiar ese comportamiento. Entonces eso lo podemos configurar aquí con el nivel de propagación que tienen aquí. ¿Ok? Se fijan aquí, es un enum donde vienen ahí todos las opciones que tenemos, ¿no? ¿Qué más podemos? Si no configuramos el Transaction Manager en XML, podemos configurarlo aquí. Aquí básicamente configuramos el nombre del bin que se va a utilizar como Transaction Manager, ¿ok? El timeout, vean, puedo configurar aquí un timeout para esta transacción a nivel de método. Si lo configuro aquí, estamos sobreescribiendo el global, ¿no? La configuración global. Básicamente aquí son segundos. Me parece que son segundos. Ajá, segundos. Aquí indicamos cuál sería el número máximo de segundos que vamos a decirle que dure esta transacción. Si ocurre si nos pasamos de esa cantidad de segundos, se va a generar un rollback. ¿Ok? Y se deshace la transacción. ¿Ok? Bueno, entonces, les digo, típicamente transaccional con los valores por default funciona en la mayoría de los casos. Entonces, con esto ya es todo. Se fijan qué sencillo fue, ¿no? Hacer un método transaccional. Configuro Transaction Manager, utilizo la anotación y listo.
Con esto ya no nos preocupamos, ¿no? De que caigamos en inconsistencias cuando tengamos que ejecutar múltiples operaciones hacia la base de datos. Como ven, esto es sencillo, ¿no? Y en verdad, si les toca desarrollar, a veces ni nos percatamos de que tenemos que cuidar la transaccionalidad, ¿no? Siempre tienen que cuidar eso. Por muy sencillo que sea su sistema, si no manejan transaccionalidad, van a provocar muy probablemente inconsistencias en los datos. ¿Ok? Este es un requisito que cualquier sistema transaccional, cualquier sistema que modifique datos en una base, tiene que implementar esto. ¿Ok? Pues ahí es donde ya hacemos diferencia, ¿no? Entre una y otra técnica de desarrollo. Bueno. Me comentan aquí, dice también aquí se definen las transacciones como bases como isolation. Ajá, por ejemplo, miren, vamos a jugar un poquito con los parámetros. Por ejemplo, aquí está el parámetro isolation y aquí puedo poner, por ejemplo, los niveles de aislamiento que define el SQL estándar. ¿Se acuerdan que esto, bueno, lo revisamos en el curso de bases, ¿no? El default, que sería el default que ofrezca el manejador, que por ejemplo en el caso de Oracle es read committed, ¿ok? O read uncommitted, que significa que podríamos permitir lecturas sucias. Esto obviamente va a funcionar dependiendo del manejador, ¿no? Hay manejadores que no permiten lecturas sucias. Uno de ellos es Oracle, ¿ok? Aquí muy probablemente obtendríamos un error o simplemente va a ignorar esta configuración y va a utilizar el default. ¿Ok? Y lo que les comentaba, las lecturas repetibles e inclusive serializables, ¿no? Si queremos irnos hasta un nivel de aislamiento. Igual, les comento, en la mayoría de los casos, read committed es más que suficiente. ¿Ok? Entonces aquí en esta notación la podemos configurar. La otra les comentaba, lo de la propagación. Nada más para que vean aquí qué opciones tenemos. Estas son los diferentes tipos, ¿no? La que les comentaba, el required. Required es el default, básicamente, que me indica que la transacción se propaga, ¿no? Se propaga. Vean que aquí en la documentación de Spring dice que dice crea una nueva si no existe, ¿no? Pero bueno, si no existe se crea una nueva y si ya existe se une, ¿no? Y dice aquí que es similar, ¿no? Al comportamiento transaccional de los EJBs, que seguramente cuando ustedes leen esto dicen, ¿y qué rayos es un EJB, ¿no? Que eso ya no les tocó a ustedes, porque esto viene inspirado de lo que se hacía en la arquitectura JEE, ¿no? Requires new, por ejemplo, lo que me dice es que se suspende lo que les comentaba hace rato, ¿no? El require is new, se suspende el actual, ¿ok? Si es que ya existe y se crea una nueva para ejecutar, digamos, el otro servicio, ¿no? Entonces, y así, not supported, por ejemplo, ¿no? Not supported lo que va a hacer es que ya no se va a crear una nueva, ¿no? Se supone que debería de existir una, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, ese es el nivel de propagación. Bueno. ¿Alguna duda de esto? Ahora, la pregunta que les quería hacer hace rato es, ¿cómo creen que se implementa realmente esto? O sea, ¿qué cosa creen que ocurra para que tengamos un comportamiento transaccional? O sea, el hecho aquí pues sí se ve bien bonito, ¿no? Agrego una anotación y ya. Pero, ¿qué creen que haga Spring? Magia, dice. Dicen aquí, la magia del software, algo así. Ok, bueno, vamos a revisar brevemente qué es esto. Espero no se me pierdan mucho. Es una parte muy interesante de qué es lo que ocurre, ¿no? Fíjense que las anotaciones pues nos vinieron a facilitar muchísimo la vida, pero en versiones viejitas de Spring pues no existían las anotaciones. Y aquí no había de otra, en versiones viejitas no había de otra más que hacerlo de otra forma.
Y para poderlo hacerlo de otra manera, ahí sí se tenía que estudiar, tenemos que entender toda la estrategia de cómo implementa realmente Spring una transacción. Y ya que se entendía eso, entonces la transacción se configuraba en XML. O sea, no era suficiente con definir el Transaction Manager, sino ahí en XML tendríamos que decirle Spring, ¿sabes qué? El método registra orden de compra para la clase orden compra, perdón, para el servicio orden compra service MPL, va a ser transaccional, más una serie de parámetros que se tenía que agregarse, ¿no? Porque no existían las anotaciones. Entonces, miren, ¿cómo se implementa esto? Bueno, voy a apoyarme aquí un poco de la documentación de Spring con un diagramita que es muy, muy ilustrativo. Y yo creo que anda por aquí. Está en la programática, no, yo creo que estar aquí. Voy a bajar un poquito más. No sé si esté por acá. El diagramita que por aquí vi hace rato. No, es que se me olvidó en qué sección estaba. Aquí está. Ok. Realmente esto es lo que ocurre internamente cuando implementamos un método transaccional. Que si ustedes lo revisan se van a quedar igual. Eso, no se preocupen. A mí me pasó lo mismo cuando lo vi por primera vez, ¿no? Bueno, en resumen, ¿qué es esto? Spring utiliza una técnica que tiene que ver con la programación orientada a aspectos, o sea, AOP. Ok. Y obviamente viene la pregunta, ¿han escuchado hablar de lo que es AOP? Es programación orientada a aspectos. Solo una vez, pero bueno, yo la forma sencilla de como lo entendí fue como inyectar código. Es correcto. Esa sería, digamos, la forma fácil de entender lo que es AOP. O sea, no vale la pena ahorita meternos tan a detalle de lo que es. Tenemos que dedicar varias clases si quisiéramos entender al full, ¿no? Por completo. Entonces, vamos a entender ahorita que AOP es una funcionalidad que me permite tener, por ejemplo, pueden ser métodos, pueden ser a nivel de método, pues a nivel de clase, pero yo creo que lo más ilustrativo puede ser ahorita a nivel de método. Que podemos tener un método M1, ok, y este método va a tener pues sus líneas de código, ¿no? L1, voy a poner aquí la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4. Que este es el código que pues nosotros programamos. Digamos que AOP lo que va a hacer es, AOP es una funcionalidad que permite a los métodos incrustarles código aquí, en donde yo diga, que puede ser justo antes de la ejecución de un método o también puede ser justo al terminar. Entonces AOP me permite tener por acá otro código, inclusive puedo crear un código por acá, que inclusive puede ser otro método. Vamos a llamarle método a insertar o minsert si quieren. Ok. Y el código que ponga aquí adentro, ok, vamos a llamarle 1', ok, no sé, 1 bi'prima y así. Estas líneas que aquí programé, ok, con AOP puedo insertarlas acá. Y lo curioso es que esto ocurre en tiempo de ejecución, ok. Puede ocurrir en tiempo de ejecución, también puede ocurrir en tiempo de compilación, hay varias técnicas. El chiste es que nosotros nunca vemos el código incrustado aquí, ok. Entonces realmente lo que hace Spring que es a través del uso de AOP, pues aquí ¿qué instrucción creen que va a incrustar en nuestro método? Justo antes de que empiece el método y justo antes que acabe. ¿Están de acuerdo que aquí pues incrustaría algo así como un begin transaction para que pues empiece la transacción y al final del método pues aquí sí va a invocar
al método del Transaction Manager. O sea, en realidad lo que hace Spring es invocar a los métodos del Transaction Manager que les mostré hace un momento. ¿Se acuerdan de la clase Transaction Manager? Entonces, eso es lo que haría Spring aquí. Invoca estos dos métodos justamente al inicio y al final. ¿Ok? Pero nosotros no nos damos cuenta, obviamente. Nosotros nunca vemos eso. ¿Ok? ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay varias técnicas. Una de ellas es que se altera los bytecodes de la clase ya compilada. ¿Se acuerdan que en Java una clase compilada pues tiene extensión .class? Ya es un archivo de bytecodes. Entonces, lo que se hace con AOP es incrustar, modificar el archivo e incrustarle las líneas al archivo compilado. Esa es una técnica. Digamos, sería a nivel de compilación. Esta técnica no la utiliza Spring. ¿Por qué razón? Porque para hacer esta técnica necesitamos de un paso adicional al momento de compilar. Tendríamos que decirle, tenemos que agregar un paso extra cuando compilemos nuestro código. Entonces, Spring trató de evitar eso, que fuera completamente dinámico, que no tuviéramos que hacer varias pasadas. Es como si le pasáramos varios compiladores a nuestro código, ¿no? Y no queremos hacer eso, que todo compile de la manera más estándar posible, ¿no? Por el propio compilador de Java y se acabó. Entonces lo que hace Spring fue crear algo que le llama un proxy. Y aquí es donde viene la cuestión fumada, ¿no? Spring maneja muchísimo el concepto de proxy. Ok. Una manera ahorita fácil de entender qué es un proxy es que nosotros tenemos un objeto normalito, digamos. Esto ya es en runtime, ¿no? Estos son ya en memoria, digamos, ¿no? Son objetos. Aquí estaría nuestro servicio, que no tiene el código. Entonces Spring toma, ok, este objeto y genera una especie de clon, por así decirlo, ¿no? Es como si clonara nuestro objeto, pero a este objeto pues lo va a alterar, ¿no? Y le va a agregar aquí el código que necesita. O sea, va a incrustarle aquí el código que se necesita. ¿Ok? Entonces, dan de cuenta que nuestro objeto quedaría aquí adentro. Entonces, en realidad, lo que está haciendo Spring aquí es que nuestro servicio, este servicio que ahorita acabamos de programar, ¿ok? En realidad lo que hace Spring es crear un proxy, ¿ok? No es como tal la instancia de este objeto, no es como tal, sino más bien a partir de esa instancia y genera un proxy y en ese proxy digamos que le incrusta estas instrucciones. ¿Ok? Entonces, ese es, digamos, a nivel técnico lo que hace AOP. ¿Ok? ¿Por qué se le llaman aspectos? Porque se supone que la programación orientada a aspectos nos permite agregar o, digamos, decorar un objeto con otros aspectos que nos interesa que tenga nuestro objeto. ¿Ok? Pero a nivel de código, no a nivel de compilación, esos aspectos o esas funcionalidades extras, como pueden ser estas dos líneas de código que nos faltan aquí, están separadas completamente, ¿no? Típicamente esas líneas de código nosotros no las programamos, lo podemos hacer, ¿no? Nosotros podemos decir que queremos que se incruste aquí, pero típicamente todas las funcionalidades que trabajan con AOP es código que ya los propios frameworks implementan y nosotros ya nos olvidamos de eso, ¿no? Y esa idea de incrustar códigos, ¿no? Al inicio y al final de un método se ocupa en varias situaciones. Por ejemplo, pueden agregarle seguridad a su método, ¿no? Por ejemplo, que cuando se empiece la ejecución del método ocurra algo, ¿no? Valide, por ejemplo, si el usuario que está corriendo el método tenga los privilegios, ¿no? Para ejecutar un método. Esa técnica también se usa para garantizar o para implementar seguridad a nivel de software, ¿no? Y sin que nosotros tengamos que modificar ninguna línea de código, ¿no? Si queremos deshabilitar la seguridad, simplemente deshabilitamos el uso de esos proxies y todo funciona bien, ¿ok? Sin tener que mover una sola línea de código. Entonces, a esas, digamos, cosas externas que nos interesa cuidar, como es seguridad, como es transaccionalidad, a eso se le llaman como que aspectos, ¿no? Aspectos distintos
que nos interesa agregarle o anexarle o decorar a nuestro código base. ¿Ok? Entonces, a nivel general, esta es la idea, ¿no? De lo que es la transacción. Entonces, como les comentaba, ya con estas ideas ya más o menos podemos entender, ¿no? Aquí tenemos a quien invoca, ¿no? El cliente que invoca, en este caso a nuestro servicio, el que tiene @transactional sería, ¿no? Nuestro servicio. Quien invoque a nuestro servicio, ¿no? El caller, lo que va a hacer es, realmente va a invocar un proxy, como pueden ver aquí. No está invocando realmente al objeto real, sino a un proxy que contiene ya, digamos, el código incrustado, por así decirlo. Y a través de estos conceptos de Transaction Advisor, Custom Advisors, ¿no? Y Target Method, el advisor básicamente me va a indicar qué método es el que quiero hacer transaccional. ¿Ok? Y bueno, también con el concepto de interceptores, como puedo saber, ¿no? Qué método es el que realmente vamos a interceptar. Se le llama interceptar porque ese método es el que voy digamos, a anexarle o a incrustarle esas líneas de código. ¿Ok? Entonces, pues nada más para que se den una idea cómo se configuraba antes una transacción en XML, más o menos se veía una configuración así. Una configuración un poco tediosa, porque todo esto es nada más para configurar un solo servicio. ¿Ok? Primero tenían que configurar estos beans y asociarle al Transaction Manager. Y luego, por ejemplo, aquí en el advice se tenía que decir qué métodos del servicio van a ser transaccionales. Por ejemplo, todos los métodos que empiecen con get van a ser transaccionales, pero en modo read-only, por ejemplo, porque solamente obtienen datos, ¿no? Y ya después, ya que tenemos esta configuración, aquí entonces ya indicamos qué método. A este método, digamos, le vas a aplicar esta configuración que definimos acá arriba. ¿Ok? Y con esta expresión, con este atributo expression, le indicamos a qué métodos, ¿no? A qué métodos de nuestro servicio vamos a aplicarle esta configuración de transaccionalidad. ¿Ok? Entonces digamos que esta partecita de aquí sería el equivalente a la notación que acabamos de escribir. Entonces antes se tenía que hacer todo esto. ¿Ok? Hoy en día ya la verdad es que ya casi nadie usa esta parte de XML, ¿no? Ahí sí, pues es mucho más sencillo, ¿no? Utilizar @transactional, ¿ok? Pero bueno, en un caso donde que necesitamos una configuración así muy, muy detallada, ¿ok? Podríamos utilizar todavía XML, ¿ok? Bueno, pues esto era más o menos lo que les quería comentar de la parte transaccional. Con esto yo creo que podríamos dejar este tema hasta aquí. No veo que haya más cosas. Hay más, ¿no? Pero digamos a nivel general, con esto es más que suficiente. Hay otra cuestión de transacciones, pero esa ahorita las vemos con los ORMs, ¿no? Bueno, ¿duda de esto? ¿Está loco o no? Más o menos le captaron a lo que es la parte de AOP. Exactamente, o sea, sobre todo toda la cuestión de lo que tendríamos que hacer manualmente, ¿no? Una simple anotación y tenemos el comportamiento transaccional. Aquí el mensaje principal, ¿no? Les hago énfasis en no dejen de hacer sus códigos transaccionales si es que acceden a una base de datos, ¿no? Porque si se han programado así, pues muy mal diría yo, ¿no? Porque están provocando que haya inconsistencias graves en una base, ¿no? Eso es muy grave. Bueno, el otro tema del día de hoy es platicar un poquito de lo que son los ORMs. Miren, no me voy a meter tan a detalle porque la verdad, bueno, estuve revisando la manera de hacerlo lo más simple posible, pero la verdad es que es un poco complicado explicar
la integración de un ORM con Spring sin antes no tener todo el background de lo que es un ORM, ¿no? Por lo tanto, tendría que empezar con la pregunta obligada, ¿no? ¿Quién ha usado un ORM? Ok, aquí Rodrigo. ¿Y qué ORM en particular? ¿Qué ORM han usado? Ok, implementación de ORM. Ok. En diferentes lenguajes, ¿no? Y pregunta, ¿con qué hacen sus mapeos hacia la base de datos? ¿Con anotaciones, con XML o qué utilizan? Con Java. Bueno, con Java, perdón. Con clases, vaya, ¿no? Sí, con clases. Y ese tipo de clases, como más o menos, ¿cómo es el mapeo? O sea, ¿utilizan algo similar a las anotaciones, algo así? ¿O es como una especie de archivo de configuración, supongo? Pues más que nada se basa como en ay, se me fue el nombre. Bueno, hay dos archivos en sí. Uno que es donde se define el esquema y ese esquema se enlaza con una clase, pero como se usan como configuraciones que ya están por default, no, ya no hay mucho que moverle y ya como que lee tus propiedades en automático. Nada más que sí tiene varias desventajas. Por ejemplo, si tú quieres acceder a una propiedad y esta no existe, no te dice hasta que ya la estás llamando. O sea, no hay como tanto control. Por lo menos en el del árabe que recuerdo. Bueno, en el caso en el mundo Java, digamos, hay dos, digamos, por así decirlo, dos técnicas muy, muy famosas que se utilizan mucho, que es la especificación de JPA, de Java Persistent API, y lo que sería Hibernate. JPA es parte de Java EE, que básicamente define un montón de anotaciones. Ok. De hecho, pues aquí podemos ver más o menos una entidad con JPA. No sé, una cosa así. Y típicamente una entidad, más bien un objeto que se mapea a una base de datos se ve más o menos del estilo. Miren, anotadas con este tipo ¿no? Se le agregan este tipo de anotaciones, @entity. Estamos diciendo que esta clase, ¿no? Va a ser mapeada a una tabla que se llama de igual forma, ¿no? Entonces, @id, por ejemplo, estamos indicando aquí que va a ser la llave primaria, ¿no? Y con qué generador vamos a producir los IDs, ¿no? Y demás, ¿no? Hay muchas otras anotaciones, ¿no? @entity, @table para cambiarle el nombre, por ejemplo. @column para indicar aquí el nombre de la columna, algunas otras propiedades, ¿no? Que, por ejemplo, si le indicamos aquí que la longitud máxima es de 50, el propio ORM se encarga de validar que este string no tenga más allá de 50 caracteres, ¿no? Para que no tengamos problemas al momento de insertar. O que debe tener valores nulos o no nulos, ¿no? O sea, es como si estuviéramos aquí definiendo los constraints que tuviera cada una de las columnas de la tabla, ¿no? Entonces, esto es JPA, digamos, ¿no? El uso de anotaciones. Ok. A mí, la verdad, en particular, no me gusta tanto el uso de anotaciones en el caso de ORMs. No sé, me quedé mucho más cómodo con XML. Ok. Aparte de que, bueno, se ve pues bastante pesado y densa la clase, ¿no? Con todas estas anotaciones. Aparte de que si estos llegan a ser normalmente beans, que únicamente lo que guardan es el estado de nuestros objetos, de nuestras entidades de negocio, pues meterle aquí toda la parte de persistencia se me hace un poco sucio, la verdad. Sobre todo cuando configuramos, por ejemplo, relaciones uno a muchos, es decir, cuando un objeto se asocia con una lista de objetos, las anotaciones que tenemos que agregar aquí es @one to many, one to one, entonces se vuelve un poco más complicado el código, ¿no? Déjenme ver si aquí encuentro
algún ejemplo de un one-to-one, un one-to-many, una cosa así. Aquí ven las mismas anotaciones, ¿no? Parece ser que no hay aquí. La voy a buscar directamente acá. Vamos a ponerle, por ejemplo, one-to-many, ¿no? Vamos a ver por aquí dónde podría ser. Tal vez en estos mismos tutoriales. Miren, one-to-many, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos que un objeto se asocia con una lista, ¿no? Y aquí ponemos el nombre de la entidad asociada, por ejemplo, ¿no? Que es card en este caso, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Otra es empleando Hibernate. Hibernate también soporta notaciones, pero cuando empezó en sus primeras versiones, la manera más clásica de hacerlo es con XML. Entonces, Hibernate lo que hacía es que nosotros tenemos que indicar, se tiene que indicar archivos XML para hacer el mapeo, ¿no? Por ejemplo, un mapeo con Hibernate. Más o menos una cosa como nuestra anotación. Bueno, aquí dice que vienen ambas. Vamos a ver. Si no, ahorita en el código les enseño unos que tengo por acá. Vamos a ver, miren, aquí están las dependencias. Lo que tiene Hibernate es que aquí no necesito de ninguna anotación. Si utilizo XML, solamente nuestros objetos que vamos a persistir, nuestras entidades. ¿Ok? Y este sería en el XML. Por ejemplo, este sería el archivo de mapeo de una clase, que básicamente indicamos algo parecido, ¿no? Con qué tabla se va a mapear, las propiedades, ¿no? Por ejemplo, el atributo total de la clase se va a mapear con la columna total en la base de datos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, este set me permite configurar una relación muchos a uno, ¿no? O uno a muchos, un one to many. Algo curioso, ¿no? En los ORMs no es lo mismo decir one to many que many to one. Ahí sí hay diferencia. En bases de datos no, ¿recuerdan? Que es lo mismo decir uno a muchos que muchos a uno, pero en un ORM es distinto, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que se hace. Ahora vean, curiosamente esta paginita está bien porque aquí les explica todo lo que se tendría que hacer, pero con el ORM solito, es decir, sin el uso de Spring. Sin el uso de Spring, vean todo lo que tenemos que hacer. Obviamente las dependencias, ¿no? Del ORM, la clase que queremos mapear, ¿no? Las clases que queremos mapear siguen siendo aquí. Ahora vean, todo este código que ven aquí es exclusivamente para poder cargar Hibernate, ¿no? Para configurar Hibernate. ¿Ok? ¿Ok? Todo este código que ven aquí. ¿Ok? Por ejemplo, primero se tiene que cargar No, bueno, aquí hay muchos distractores con esta paginita, ¿verdad? Pero bueno. Primero se tendría que cargar un objeto configuration, ¿no? Para poder leer los archivos de propiedades, ¿no? Típicamente Hibernate se configura con un archivo de propiedades o con un archivo property o con un XML también. Después se tiene que hacer ahí una serie de instancias para crear lo que se le conoce como un session factory. En el caso de Hibernate hay un objeto que es muy particular que se llama session factory. Ese objeto, como su nombre lo indica, me produce objetos tipo session. Estos objetos tipo session son los que ya utilizan la aplicación. Acuérdense que en Hibernate ya no, bueno, en un ORM ya no usamos tanto una conexión directa a la base, sino utilizamos el concepto de sesión. ¿Ok? Cuando nosotros lanzamos operaciones a la base de datos con un ORM, en realidad todos los cambios que se hacen a la base no se van directo de manera, digamos, inmediata. Si hacemos un insert, los datos que insertamos se guardan en la sesión. Si hacemos un update, el cambio se hace en la sesión. Si hacemos una lectura,
Si el dato está en la sesión, pues no molestamos a la base y se lo regresamos al usuario. Si no está, entonces aquí sí hacemos la lectura, pero lo guardamos en la sesión y se lo pasamos al usuario. O sea, actúa como una especie de caché de datos. ¿Ok? Mientras no cerremos esa sesión, podemos estar agregando aquí y haciendo cambios. Entonces, para el usuario pareciera que estamos interactuando con la base de datos, pero no, en realidad todo lo estamos haciendo en memoria. Hasta que hacemos un commit o hasta que, digamos, cerramos la sesión, todos estos cambios que tenemos aquí ya se vacían o se mandan hacia la base de datos. Esta es una de las razones por las cuales en el caso, por ejemplo, de este framework, es importante que aquí empiece la transacción y aquí acabe la transacción. ¿Ok? Entonces, una transacción, digamos, equivale o se engloba a lo que vendría siendo la sesión en un ORM. ¿Ok? Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, @transactional y si estamos utilizando un ORM, lo que va a suceder es que inicia la transacción, la sesión se crea una sesión y mientras no termine esta transacción, pues vamos a estar agregándole aquí cosas a la sesión. En cuanto termine la transacción, se hace un commit, también la sesión se termina y digamos se hace el vaciado de los cambios en base de datos. Entonces, ese es, digamos, a grandes rasgos lo que es una sesión en un ORM. ¿Ok? ¿Sí más o menos se entendió esa parte? Entonces, todo este código que ven aquí es básicamente para crear ese Session Factory y a partir de este Session Factory ya puedo obtener sesiones. Entonces, vean que todo este código pues es manejar excepciones, ¿no? Manejar objetos, ¿no? Etcétera. Entonces, todo este código con Spring no lo tenemos que hacer. ¿Ok? Luego, ya que teníamos este código, después se tiene que configurar el ORM, ¿no? Este es un archivo de configuración. Aquí le indicamos a qué servidor nos vamos a conectar, que si el usuario, que si el password. Y después viene la lista de todos los mapeos. ¿Ok? Que fue los ejemplos que revisamos arriba de estos mapeos. Entonces vamos a ver cómo le hace Spring, ¿no? Para simplificarnos toda esta chamba, ¿no? Que implica usar un ORM, ¿vale? Bueno, entonces miren, aquí a lo mejor hay todavía más ejemplillos, pero bueno, no importa. Ok, entonces más o menos hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno. Voy a mostrarles aquí lo que sería la documentación donde viene en esta parte viene todo lo que es el soporte de Spring para un ORM. ¿Ok? Entonces, pues básicamente aquí lo que dice lo que les estaba comentando, ¿no? Todas las bondades que tiene, ¿no? El uso de un ORM, ¿no? Básicamente, pues nos simplifica toda la cuestión, sobre todo para crear el Session Factory. ¿Ok? Ahora, cosas que tenemos que considerar primero. Hay que cambiar el Transaction Manager. El Transaction Manager no es el mismo que con JDBC. Spring ofrece una implementación particular para los ORMs, ¿no? Y en general para cada ORM, ¿no? Por ejemplo, hay uno para Hibernate, ¿ok? Entonces, ese es el que ahora tenemos que configurar, ¿vale? Bueno, ¿qué otra cosa? Aquí está, miren, este es el Transaction Manager, ¿ok? Que ofrece Spring para Hibernate. Entonces, nótese que este bin ya me simplifica porque me pide el data source, que este data source pues es el mismo que ya hemos configurado. Y lo único que me pide es dame todos tus mapeos. Por ejemplo, ¿no? Aquí está el mapeo de una clase y ya es propio de la configuración de Hibernate, ¿no? Los mapeos. Le indicamos también a bin de Spring cuál es la base de datos que estamos usando, ¿no? Hibernate tiene una propiedad que se llama el dialecto, ¿no? El famoso Hibernate,
que no es otra cosa más que qué base de datos estamos usando, ¿no? Puede ser un Oracle, puede ser un MySQL, ¿no? Dependiendo del manejador, pues es la sintaxis o el código que me va a generar Hibernate, ¿no? Y básicamente es todo. Ya con esta configuración, ya Spring me puede ofrecer instancias de Session Factories, ¿ok? Con este bin, ¿ok? Este bin en realidad me produce objetos de tipo Session Factory. Aunque el bin se llame así, Local Session Factory bin, pero los objetos que me produce son objetos de tipo Session Factory, ¿no? O sea, los objetos que requiere Hibernate para esto, ¿vale? Bueno, ahora, entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para empezar a incorporar un ORM en nuestro código? Miren, básicamente con naos de tiempo, ok, más o menos ahí vamos. Así como hicimos un JDBC, un mapping SQL query, hicimos hasta un mock por ahí, ahora vamos a agregar un nuevo, ¿no? Uno nuevo, pero ahora para un ORM, ¿no? Entonces es, digamos, otra manera de implementar el acceso a base de datos, ¿no? Entonces aquí voy a crear rápidamente aquí un Hibernate, pues app context, ¿no? Context. Ok. Entonces, como este es JDBC, aquí lo único que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar la configuración del data source, que lo tenemos por aquí. Ok. O inclusive lo puedo dejar tal cual, ¿no? Y ya después decido qué data source usar. Simplemente aquí lo dejo indicado. Entonces, si quieren, lo voy a hacer así. Entonces, pues simplemente aquí creo el bin que les comentaba, ¿no? Ok. Y nada más que saben que aquí voy a tener que hacer que importar una dependencia. Porque esta clase no la tenemos ahorita en el classpath. Ok. Entonces voy a tener que importar. Me parece que se llama Spring-ORM. De hecho, debe de venir por acá, ¿no? Las dependencias. No sé si vienen por acá. Pero si no, ahorita la localizamos, ¿no? Creo que es Spring-ORM la que debemos importar. Entonces, a ver, rápidamente la voy a buscar acá. Y voy a buscar acá Spring, me parece. No creo que haya Hibernate. Déjenme ver. No. Ah, bueno, sí. Spring Hibernate. Creo que es esta. No, fíjense que no me suena. Que es la versión 1.2.9. No. Más bien debe ser ORM. Yo creo que esta sí debe ser. A ver, voy a copiar esta. Y a ver si es esa. Entonces aquí en mi build Gradle vamos a agregarla. Acá. Ok, ahorita para no perder tanto tiempo la voy a agregar así, tal cual. Y esta debería de ser no, esta sí tiene que ser implementation porque sí necesito utilizar por ahí. No, no, pero eso es de Hibernate más bien. Es runtime only. Sí, debe ser un runtime only. Ok. Bueno, ahí está. Ahí vamos a dejar que sincronice. Entonces, en lo que termina de bajar la dependencia, bueno. ¿Qué seguiría después de eso, no? Bueno, ya que tenemos ese bien configurado, lo siguiente sería crear nuestros mapeos. Entonces vamos a ver si ya nos hizo el import de esa dependencia. Spring, me parece que alguien ubica si está Spring ORM. Spring AOP, creo que no la veo. ¿Ustedes la ven? No, tampoco. No, ¿verdad? Como que no agregó nada.
Spring no RM. A ver, vamos de nuevo. Como que por ahí algo se movió, ¿no? Ya está, ¿no? Ok. No la veo, pero dicen que ya está, entonces. Confío en ustedes. Ay, sí, ya la vi, aquí está. Ok. Entonces, miren, aquí está la clase que les decía, ¿no? Aquí está el Hibernate, el Local Session Factory Bin. Ok. Entonces, esta es la clase que necesitamos para configurar como, como clase para este bin, ¿no? Clase, entonces vamos a pegarla aquí. Ok, que es justamente esta clase que está acá en la documentación. Ok. Muy bien. Entonces, aquí el nombre igual puede ser cualquiera, puede ser My Session Factory, realmente no importa tanto. Vamos a ponerle tal vez Session Factory. Ok. Y bueno, ya con esto tenemos este bin. Ahora, ¿qué otra cosa sigue? Le asociamos, como les comentaba, el data source. Lo voy a copiar aquí. Que este data source pues, puede ser cualquiera de los data source que ya hemos trabajado, ¿no? Aquí. Entonces déjenme cierro aquí con bin. Ok. ¿Y qué otra cosa? Aquí puedo indicarle los mapeos que vamos a usar. Entonces, ahorita para hacerlo esto muy simple, a suponer que nada más voy a mapear una clase. Ok. Entonces, ok, Mapping Resources es básicamente una lista que me apunta a todos los archivos de mapeo. Casi por convención, normalmente los mapeos de Hibernate se ponen abajo de Main Resources. Entonces aquí podríamos poner una carpeta que se llame tal vez ORM y a lo mejor diagonal Hibernate, por ejemplo, ¿no? Entonces quiere decir que dentro de ORM diagonal Hibernate, por ejemplo, vamos a poner aquí nuestros mapeos, ¿no? Vamos a suponer que aquí tenemos una orden, que sería nuestra orden compra, si quieren, ¿no? Orden compra. Ok. Entonces, ¿cómo se vería ese mapeo? Bueno, vamos a tomar pues un ejemplo de por aquí mismo, ¿no? Déjenme ver aquí. No sé si vienen aquí los mapeos, creo que no. Entonces, vamos a tomar por aquí ahorita un mapeo. A ver si quieren ahorita les paso un mapeo por aquí que tengo. Hibernate. Y entonces debería de estar en... Ok, les voy a pasar esto en el CoShare. Y ahorita lo pegamos ahora acá. No, creo que se pegó otra cosa. Espérenme tantito. Ok, creo que ya está en el CoShare. Si por si lo quieren echar un ojo, ya debe estar. Está aquí. Ahí está cosa de... Ok, ya. Entonces miren, este es el mapeo. Ok. En este caso, vamos a suponer que esta es nuestra clase que está mapeada, ¿no? Voy a quitarle por ahí algunos atributos, pero bueno, para que esto sea más sencillo. Entonces simplemente esto lo copiamos y lo pegamos en un XML, por ejemplo, dentro de nuestra carpeta que ahorita generé, que es en Main Resources en Hibernate, ¿no? Aquí voy a crear un archivo XML y vamos a ponerle orden compra
Por convención con Hibernate se utiliza esta convención de nombrado, ¿no? HBM de Hibernate, Hibernate Mapping.xml. Entonces vamos a pegar aquí el mapeo, ¿no? Entonces, tiene aquí algunos atributos que no manejamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, pero no importa, ¿no? Ahorita el chiste es tener, digamos, nuestro mapeo. Tiene aquí un many to one, pero necesitamos otro mapeo. Voy a quitarlo ahorita de momento, ¿no? Me voy a quedar nada más tal vez con la fecha del estatus. El detalle también lo voy a quitar. Ahorita pues no me interesa de momento. Ok. De estatus ahorita igual. Vamos a quedarnos con este property nada más, ¿no? Algo sencillo. Ok. Entonces, ahora aquí viene tengo que configurar el paquete, ¿no? Es decir, de qué clase estamos hablando, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí en nuestro dominio teníamos una clase que se llama orden compra? Entonces debo de tener cuidado, ¿no? Que el nombre de la clase coincida con el valor del atributo name. El paquete se refiere al paquete donde se encuentra la clase, entonces puedo copiar aquí el paquete, ¿ok? Y cuidar el nombre de la tabla, ¿no? Que sea el correcto, ¿vale? Bueno, hay varios generadores, por ejemplo, ahí también puedo configurar que en lugar de que sea una identity, sea una secuencia, ¿ok? Pero bueno, ahorita, pues vamos a dejarlo así. El chiste es ver más o menos la estructura, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestro bin, aquí ya tenemos nuestro mapeo, ¿ok? Y pues prácticamente con estos dos es toda la configuración que necesitamos, ¿no? Nótese que estoy reutilizando el mismo data source aquí, entonces ya no necesito configurar a qué base de datos, etcétera. Ah, bueno, se me olvidaba aquí una propiedad que es importante. Tengo que indicarle qué manejador vamos a usar, ¿no? ¿Qué manejador relacional? Puede ser un Oracle, o puede ser un H2, o etcétera, ¿no? Entonces, esta parte viene aquí. No, creo que ya me pasé. Session Factory. Ok. Esta propiedad es la que nos hace falta aquí. Que sería la de... Ok. Que en este caso vamos a utilizar no HSQL no vamos a usar. Me parece que se llama H2 me parece. Déjenme reviso, no vaya a estarles yo mintiendo. Parece que ya está grabando nuevamente, ¿no? Ok. Bueno. Déjenme ver de los dialectos de Hibernate, nada más para comprobar si está bien el nombre. Sirve que les muestro aquí si viene la lista. Me parece que aquí viene la lista. Sí, miren, aquí viene toda la lista de los manejadores que soporta Hibernate. Por aquí debe de estar uno que diga H2, no sé si lo ven por aquí. No está, ¿verdad? Yo creo que sí lo soporta. Ok, si no, ahorita se los investigo rápidamente por acá. A ver. Sí, está bien como lo puse, es H2. Está bien. Ok. Ese está bien. Bueno, entonces, pues como les comentaba, esto y nuestros mapeos es todo lo que se tendría que configurar para tener ya el ORM listo. Ok. Y lo que más interesante ahora sería la parte de cómo van a cambiar los DAOs, ¿no? Cómo van a cambiar los DAOs una vez que ya configuramos el ORM. Entonces, antes de eso necesito agregar la dependencia de Hibernate.
porque aquí no la tenemos, ¿no? Necesitamos agregar la dependencia de Hibernate. Entonces, voy a agregarla aquí nuevamente. Voy a buscar Hibernate. Y Hibernate Core es el que necesitamos. Creo que sí, con eso es suficiente. Es que es la versión 6. No, es que esto está en alfa. La versión 5 yo creo que vamos a irnos por aquí. Hibernate Core, no, sigue siendo Hibernate Core, nada más que vamos a ver las versiones. La 6 está en alfa, vamos a usar la 5, que es la que digamos que está en producción. Vamos a usar esta. Entonces, esta sí tiene que ser a nivel de implementation. Aquí sí la necesitamos. Ok. Ok, parece que ya por ahí la agregó. No sé si alguien la ubica. Aquí está, bueno, aquí está uno de ellos. Por ahí debe de andar la otra, me imagino. Bueno. Hibernate. O sea, aquí dice que fue todo exitoso, más que no. ¿Alguien lo ve? No la veo. Debe haber un Hibernate Core. Ah, ya la vi. No es cierto, es Spring Core. Pero, ¿agregó dos, profe? Ya no vi. Nada más agregó una, ¿verdad? Agregué Hibernate Core, que fue esta. Pero no veo el Ok. artefacto, fíjense. Hibernate, de repente. Ah, ya lo vi, aquí está. Ok. Ahí está. Bueno, entonces ya tenemos ahí la dependencia. Ahora miren, les voy a compartir unas clases que yo les recomendaría para utilizarlo con un ORM, con Spring. Y las clases son las siguientes. Se las voy a poner en el CodeShare. Esto está, déjenme ver aquí. Ok, la primera clase que vamos a revisar va a ser esta. Es una clase un poco grandecita, entonces como para hacerla de cero, pues como que está muy tardado, ¿no? Entonces mejor se las voy a compartir acá. Ok. No, espérenme. ¿Dónde estaba? Acá. Ah, espérenme. Ok, ¿sí la ven? Creo que ya apareció, ¿no? Esta clase de aquí, tal cual, la voy a copiar toda. Ok. Y voy a crear aquí. Vamos a crear un nuevo paquete. Si se fijan aquí donde estaba repository, teníamos JDBC, mapping, mock. Y ahora voy a crear un nuevo paquete que se llame Hibernate. Ok. Y en este paquete voy a crear la interfase. Es una interfase, me parece. Sí, es una interfase que se llama Generic Hibernate DAO.
Entonces vamos a pegarla aquí. Ok. Ok, entonces, creo que por ahí hay unos detalles de compilación por los imports. Entonces aquí es donde dice list, debe ser un Java util list, que me regresa una lista de objetos y ya creo que con eso ya compila. ¿Se fijan? No espero que no tenga ningún problema de compilación. Aquí ya compila todo bien. Entonces vamos a analizar, ¿no? ¿Qué tiene esto? Ok, me piden las dependencias en el Coaser. Sí, ahorita se las pongo. Les voy a poner las dependencias de... Pues miren, les voy a poner todo el bloque de dependencias. Ok. Se las voy a poner acá. Les había comentado, ¿no? Que esto le iba a subir a GitHub, pero ustedes tengan fe. Algún día lo haré. Cuando tenga tiempo. No sé cuándo, pero algún día lo haré. La verdad es que, como podrán ver, no me da tiempo de preparar muy bien, que digamos, la clase de este cursito, pero algún día me pondré a organizar bien mi curso de Spring, pero bueno. Obviamente, si alguien quiere ayudarme, es bienvenida la ayuda, ¿no? Ahí están todas las dependencias que tenemos hasta ahorita. Profe, ya que estamos pidiendo archivos, ¿también puede poner el link que acabamos de crear? Sí, claro. ¿Cuál, perdón? El de orden compra... Ah, ok, el mapeo. El Sí, mapeo. el mapeo, nada más XML. déjenmelo, vamos a terminar de revisarlo, ¿no? Porque si se los pongo así, no terminé de validar que está bien con lo que tenemos. Miren. Ah, bueno, es que no es el mapeo, es el otro archivo, el donde se configura la base. Ah, ok, el de el Hibernate Application Context, ¿no? Ándale, ajá, sí. Ok, ahí va. Para acá. Y lo ponemos acá abajo. Que sería ¿no? Sí, gracias. Ok. El día de hoy no nos va a dar tiempo de hacer la prueba unitaria y demás, ¿no? Entonces vamos a tratar de configurar todo y ya la siguiente vez lo ejecutamos, ¿no? Aquí todavía tengo que hacer unos ligeros cambios en orden de compra, porque no hemos mapeado correctamente, ¿no? Pero ahorita, eso vamos a dejarlo hasta el final. Ahorita lo que me interesa es revisar esta clasecita, esta interfaz. Y ahorita les comparto la implementación. Esta es la interfaz. Y ok. Y después vemos la implementación. Miren, esta clase algún día, hace algún tiempo, se me ocurrió hacerla para todavía simplificar más el uso de un DAO. Como pueden ver, es una interfaz que maneja genéricos. Entonces, esta clase interfase puede ser usada por cualquier DAO y tiene la mayoría de los métodos que normalmente usamos cuando accedemos a una base de datos, ¿no? Por ejemplo, los métodos get, los métodos get para obtener un objeto. Por ejemplo, este primer método lo que hace es le pasamos el ID y me regresa el objeto. O sea, esto sería algo así como hacer una consulta a la base de datos de tráeme un registro por su ID, ¿no? O sea, le paso, no sé, el ID del estudiante y me trae todo el objeto estudiante. ¿Ok? Entonces, está parametrizado, hace uso de genéricos porque puedo utilizarlo entonces para cualquier objeto que tenga, ¿no? Dependiendo de dónde lo usemos, ¿no? Pues para órdenes de compra, estudiantes, etcétera. O sea, esta clase no está asociada a ningún objeto en particular. Es genérica, es una interfaz genérica, ¿ok? Este otro método, por ejemplo, es algo similar, nada más que me trae un solo objeto, pero en lugar de hacerlo por ID, le puedo pasar una sentencia, que esta sentencia básicamente no es como tal, puede ser SQL, pero más bien aquí sería el propio, no sé si han oído hablar de lo que es, todos los ORMs también definen una variante de SQL, ¿no?
En el caso de Hibernate le llama Hibernate Query Language, ¿no? Que es como muy parecido al SQL, pero más simple. Entonces podemos pasarle aquí una cadena con esa sentencia y esa sentencia puede, o ese query, puede ir parametrizado y aquí le pasamos los parámetros. Entonces, por así decirlo, es una sentencia parametrizada. Y aquí me regresaría el objeto. Debo de tener cuidado, ¿no? Porque si invoco un método get es porque la consulta que envié me debe de regresar a lo más un objeto. ¿Ok? Un objeto. Ahora vean que en un ORM, este es un concepto que sí necesito explicarlo, pues brevemente por lo menos, porque hay una diferencia entre lo que es load y lo que es get. ¿En qué se le parecen? Bueno, en que ambos métodos, tanto get como load, me regresan un objeto. En este caso le paso el ID también y me regresa un objeto. Entonces, se fijan, este método es muy similar a lo que sería este método. Lo único que cambian es en el nombre, que es get, y lo que es load. No sé si en los ORMs que han utilizado se aplique el mismo concepto, pero tienen algo parecido. Es decir, aquí se está utilizando algo que le llaman la famosa carga perezosa, el famoso lazy loading. Ok. Lazy loading. Y en el de arriba es algo que se le conoce como el eager loading, ¿no? O sea, la carga no perezosa, por así decirlo, o la carga completa, ¿no? Que esto ocurre con un get. Ok. ¿Esto existe en los ORMs que han manejado? ¿Se acuerdan o no? ¿Tienen algo parecido? ¿Algún concepto similar? A lo que le llaman lazy loading, sobre todo. Sí, sí existe en el árabe. Ok, ¿alguien más o menos sabe de qué se trata? ¿O qué es eso de lazy loading? ¿Alguien sabe? Bueno, ese es un concepto igual un poco fumadón que tienen los ORMs. No crean que es de Spring, eso es meramente de los ORMs. Y vamos a explicarlo de esta manera, ¿no? Nos quedan unos pocos minutos, yo creo que sí nos da tiempo de explicarlo. Fíjense. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos varios objetos que están relacionados entre sí? Que, por ejemplo, aquí hay una agregación de este objeto con este y todavía algo peor, que digamos que este objeto tiene una lista de objetos. ¿Ok? Entonces se forma algo que le llaman el path de objetos. Tenemos todo un path aquí. ¿Ok? Y a su vez a lo mejor puede tener otras dependencias, ¿no? Entonces podemos formar un árbol bastante grande. Y justamente con lo que comenta aquí Manuel, ¿no? Samuel hace cargas más paulatinas, no de golpe en la memoria. Es exacto. Imagínense que yo le digo al ORM get, le hago un get, ¿qué significa? Tráeme los atributos de este objeto, pero resulta que este atributo en particular hace referencia a otro objeto y luego resulta que este objeto hace referencia a todos estos. Si usamos get, lo que va a hacer el ORM es que va a hacer todas las consultas a la base de datos que sean necesarias para cargarnos todo este path. Todo este path. ¿Están de acuerdo que esto puede ser peligroso? Porque estaría cargando a memoria todos estos objetos. ¿Ok? Entonces, este método get es lo que hace, ¿no? Se trae toda la información de la base de datos para satisfacer todas las dependencias que tenga un objeto. ¿Ok? Cosa contraria que hace load. Load no hace eso, por eso se le llama carga perezosa, ¿no? El lazy loading, ¿no? Load. ¿Ok? En un lazy loading, básicamente vamos a tener esto. Si tenemos esas dependencias, ¿ok? Una cosa así. Lo que va a hacer load es que nada más va a cargar a un solo nivel. Digamos,
todas estas propiedades que estén, que no sean referencias, sí las va a leer, ¿ok? Pero, por ejemplo, si tenemos aquí una propiedad, un atributo que apunta hacia otro objeto, ya no lo va a cargar, sino únicamente va a dejar aquí el identificador, que sería como que la llave foránea, digamos, ¿no? Hacia otro objeto. Y todo esto ya no se va a cargar, sino que va a construir en realidad algo que se le llama, no es que sean nulos, ¿no? Si nosotros accedemos a todos estos objetos, sí van a existir. No quiere decir que van a ser nulos los objetos, sino que aquí también Hibernate o los ORMs utilizan la misma idea que comentamos hace ratito de un proxy. Ok. ¿Qué es un proxy? Como comentamos hace rato, es como si fuera un clon del objeto real. Ok, del objeto real. Pero en realidad están huecos estos objetos, por así decirlos, ¿no? No contienen los datos porque no se hizo la consulta. Entonces, ¿qué va a pasar cuando dentro de un código, dentro de nuestro código, invoquemos o querramos obtener los datos de una de estas dependencias? ¿Qué creen que pase? No me va a marcar null pointer exception porque les digo, estos son proxies, es como si fueran los objetos reales, pero en realidad son una especie de clon, pero están vacíos. Entonces, estos proxies están diseñados de tal forma que cuando nosotros invoquemos uno de los métodos para obtener los datos, típicamente los métodos get, ¿no? Este proxy va a disparar una consulta a la base de datos. Es decir, hasta que se requiera acceder a las propiedades o los atributos de este objeto, hasta en ese momento se va a disparar la consulta y ya se recuperan los datos, es decir, por demanda. Entonces, eso hace que no tengamos que cargar toda una serie de objetos a memoria. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia entre get y entre load. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no siempre es factible utilizar estos objetos de tipo de carga perezosa. Esta funcionalidad va a estar disponible o va a funcionar siempre y cuando no cerremos la sesión. Si la sesión la llegamos a cerrar y nos quedamos con estos proxies al momento de intentar lanzar la consulta, pues ya no vamos a poder porque la sesión ya se cerró. Entonces, los métodos load son muy buenos porque nos ayudan con el desempeño, ¿no? No saturamos la memoria y tampoco hacemos tantas consultas a la base. Pero debemos cuidar que el objeto que nos regrese el load se ocupe dentro de la sesión, ¿ok? Dentro de la sesión de Hibernate. Si se cierra la sesión e invocamos a uno de estos objetos, vamos a tener problemas, ¿ok? De hecho, esta idea del lazy loading, no se usa ya tanto, sobre todo en la cuestión de los microservicios, ¿no? Bueno, sí, de hecho sí se llega a usar porque ahí pueden ser local, pero pues puede causar conflictos si cerramos sesión, ¿no? Bueno, pues básicamente esa es la diferencia entre get y load. Los demás métodos son de utilería, por ejemplo, cuando querramos cargar una lista, por ejemplo, aquí el método find, le paso una consulta, sus parámetros, y cuando espero yo una lista de objetos, puedo ocupar este método, ¿no? Aquí me regresa ya los objetos en sí. ¿Ok? Query for Entity, por ejemplo, esta clase le pasamos un objeto como de, más bien, es equivalente más bien aquí, sería nada más que equivalente a este método que le pasamos la consulta, ¿no? Query by example, por ejemplo, le pasamos un objeto y que nos va a traer todos los objetos que tengan los atributos que le pasamos por aquí. Es decir, un objeto lleno con valores y esos valores los va a tomar como condiciones, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí más o menos se entienden cada uno de estos métodos, ¿no?
Y así como hay métodos para hacer consultas, también hay métodos para hacer inserciones. Por ejemplo, el método SAFE se utiliza para es como que el equivalente a un insert, ¿no? Están las variantes de merge, las variantes de update, ¿no? Que merge es más como que del lado de JPA y update es más de Hibernate, ¿ok? Con diferentes parámetros. Delete sería, pues, como se nos indica, cuando querramos borrar un registro, ¿ok? Refresh, ¿no? Que es como que volver a leer, ¿no? El objeto de la base. Y con otra funcionalidad que esta es propia de Hibernate, ¿no? Que se le llama hacer consultas vía ciertos criterios, ¿no? Que se configuran a través de un objeto. Ok. Bueno, pues ya se nos acabó la clase de hoy. Entonces, si quieren, le cortamos hasta aquí. El sábado, pues veríamos, continuaríamos con la implementación de esto. Y, y corregimos, ¿no? El mapeo para ver que esto, pues, funcione, ¿no? ¿Vale? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda, comentario. ¿Cómo ven esto de los ORMs? ¿O se quedan con JDBC? Yo no entendí, profe, por qué hay que crear la interfaz con esos métodos. No se supone que Meramente para, ok, no es necesario tenerla, pero la verdad se hace para simplificarnos el desarrollo. Porque si no lo haces, entonces es que nos falta ver la implementación. Ya cuando veas la implementación te va a hacer más sentido. El código que vamos a implementar se repite, es un código repetitivo que estaría en los DAOs. Entonces, abstraerlo en esta interfaz te permite evitar duplicar código en los DAOs. Esa sería la idea de esta interfaz. Ok, está bien. ¿Ok? Nada más te va a hacer más sentido cuando veamos la implementación. ¿Vale? Ok. ¿Y me podría pasar el Hibernate app context? Es que se copió del mapping. Sí, claro. En el browser. El Hibernate app context sería este. Ok. No hemos probado esto, entonces posiblemente tenga errorcillos, ¿no? Entonces no confíen mucho todavía en estas versiones. Hasta el sábado que las revisemos. Acá abajo se los pongo. Ok. Ah, de hecho sí estaba. Creo que no lo vi. Ah, de veras está arribita. Bueno. Ah, sí, no lo vi entonces. Ok, Está bueno. arribita. Ok. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Sale pues, chicos, entonces cuídense, nos estamos viendo escuchando más bien el sábado. ¿Vale? Gracias, profe, hasta luego. Cuídense, nos vemos. Bye. Gracias, profe. Bye. Hasta Buenas luego. noches. Bye.